En una pequeña aldea del centro de México, María vivía rodeada de extensos campos de maíz y tristeza. Hola y bienvenidos. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de otra historia de fe y esperanza. Desde que tenía memoria, su vida había estado marcada por el trabajo arduo y las dificultades. A los 10 años, ya conocía el peso de una familia rota. Su madre, Clara, se refugiaba en el alcohol, dejando cicatrices no solo en el cuerpo de María, sino también en su corazón. Su padre, Eduardo, había abandonado el hogar tras años de peleas constantes, incapaz de soportar la toxicidad del ambiente. Cada mañana, María se levantaba antes del amanecer para ayudar en los campos de maíz. Sus manos pequeñas y llenas de callos trabajaban sin descanso mientras el sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte. A menudo, mientras sus dedos arrancaban las malezas, sus pensamientos se escapaban hacia sueños de un futuro diferente. Se imaginaba como las mujeres que había visto una vez en una revista vieja, vestidas con ropa limpia, trabajando en escritorios y escribiendo en papeles importantes. Pero esos sueños se sentían tan lejanos como las estrellas. La relación con su madre era un constante vaivén entre el miedo y el amor. Clara no siempre había sido así. Hubo un tiempo, según le contaban los vecinos, en que Clara era una mujer alegre y llena de esperanzas. Pero la pobreza, las desilusiones y el abandono de Eduardo habían roto su espíritu. Las noches eran las peores para María. Cuando Clara bebía, se convertía en alguien que María apenas reconocía. Gritos llenaban la pequeña casa, seguidos por el sonido de botellas rompiéndose y a veces, golpes. Sin embargo, en las mañanas, cuando la resaca la alcanzaba, Clara lloraba y pedía perdón. María, con su corazón generoso, siempre la perdonaba. Había un lugar donde María encontraba consuelo, un viejo árbol de jacaranda que creció al borde del campo. Bajo su sombra, María a menudo hablaba con Dios en oración. No sabía bien cómo funcionaban las oraciones, pero había escuchado que Dios escuchaba incluso las más pequeñas. Diosito, dame fuerzas para cambiar mi vida, murmuraba mientras miraba las ramas llenas de flores moradas que parecían acariciar el cielo. Un día, mientras trabajaba, algo inusual ocurrió. Una mariposa amarilla se posó sobre su mano. Era un pequeño milagro en medio de su rutina. La mariposa se quedó allí por unos segundos, moviendo sus alas con suavidad antes de volar hacia el cielo. Para María, fue una señal, una promesa de que algo bueno podía estar esperándola. En la escuela, la situación no era mucho mejor. María era una niña brillante, pero las burlas de algunos compañeros por su ropa desgastada y su silencio constante la hacían sentirse pequeña. Sin embargo, había un maestro que veía algo especial en ella. Don Salvador, el profesor de historia, siempre encontraba maneras de alentarlos a soñar más allá de su realidad. María le dijo un día mientras le entregaba un libro viejo: tienes una mente curiosa y un corazón fuerte. No dejes que las dificultades te definan. La historia nos enseña que incluso los que empiezan desde abajo pueden llegar lejos. María se aferró a esas palabras como a un salvavidas. Por las noches, cuando Clara finalmente se dormía y la casa quedaba en silencio, encendía una vela y leía el libro que don Salvador le había dado. Era una colección de historias sobre héroes mexicanos y su lucha por la justicia. Con cada página que pasaba, sentía que su propio espíritu se fortalecía. Pero las cosas no mejoraron en casa. Un día, después de una fuerte discusión con Clara, María se refugió bajo su árbol de jacaranda. Estaba cansada, no solo físicamente, sino también emocionalmente. ¿Hasta cuándo, Dios?, susurró. El viento sopló suavemente, como si respondiera a su pregunta. En ese momento, María decidió que haría todo lo posible por cambiar su destino. Aunque no sabía cómo ni cuándo, algo dentro de ella le decía que ese no sería su final. Con renovada determinación, regresó a casa y continuó con su rutina, pero ahora con una chispa de esperanza que antes no estaba allí. Esta era solo el inicio de su camino. En la pequeña escuela rural de la aldea, las aulas eran modestas, con paredes desgastadas y pupitres viejos que habían soportado el paso de muchas generaciones de niños. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas sin cristales, iluminando los rostros de los estudiantes, algunos atentos, otros distraídos. Entre ellos estaba María,
siempre sentada en la última fila, con la cabeza gacha y las manos firmemente colocadas sobre su cuaderno ya desgastado. Aunque parecía invisible para muchos, había alguien que notaba su potencial: Don Salvador, el maestro de historia. Don Salvador era un hombre en sus 50 y tantos, con cabello entrecano y gafas redondas que siempre parecían deslizarse por la punta de su nariz. Tenía una pasión especial por la historia y una habilidad innata para captar la atención de los niños con sus relatos sobre héroes, revoluciones y momentos que habían definido el rumbo del país. Pero más allá de su amor por la enseñanza, Don Salvador tenía un corazón compasivo y una mirada que veía más allá de las apariencias. Él notó a María desde el primer día, con su mirada curiosa y su silencio profundo. Una tarde, después de clases, Don Salvador se acercó a María mientras ella recogía sus cosas lentamente, como si no quisiera regresar a casa. «María», dijo con su voz calmada pero firme, «¿podemos hablar un momento?». María se tensó, temerosa de haber hecho algo mal, pero asintió. Don Salvador la invitó a sentarse en uno de los pupitres. «He notado que siempre estás muy atenta en mis clases. Tienes un don especial para aprender, y creo que podrías lograr cosas grandes si te lo propones». María bajó la mirada, jugando con los bordes de su cuaderno. «No sé, maestro. En mi casa no importa mucho la escuela. Mi mamá dice que solo necesito aprender a trabajar». Don Salvador suspiró, entendiendo la lucha interna que enfrentaba María. «María, la educación es una herramienta poderosa. Con ella, puedes cambiar no solo tu vida, sino también la de los demás. Mira este libro», dijo, sacando un volumen desgastado de su maletín. Era un libro de historia ilustrada. «Quiero que lo leas. La historia no es solo sobre el pasado, es una guía para entender el presente y construir un futuro». María aceptó el libro con manos temblorosas. Era la primera vez que alguien le daba algo tan valioso. Esa noche, bajo la tenue luz de una vela, María comenzó a leer. Las páginas la transportaron a un mundo diferente, lleno de héroes valientes y mujeres fuertes que habían desafiado las adversidades. Cada historia le daba esperanza, una chispa que iluminaba su corazón en medio de la oscuridad. Con el tiempo, María comenzó a destacarse aún más en clase. Siempre tenía preguntas, siempre quería saber más. Don Salvador, viendo su entusiasmo, empezó a dedicarle tiempo extra después de la escuela. «María, ¿sabías que las mujeres también jugaron un papel importante en nuestra historia?», le preguntó un día. Y así, le contó sobre heroínas como Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez. Para María, era inspirador saber que mujeres como ella habían tenido el valor de luchar por sus ideales. Sin embargo, no todo era fácil. En casa, las cosas seguían siendo un desafío. Clara, su madre, no entendía por qué María dedicaba tanto tiempo a los libros. «¿De qué te sirve leer si igual tienes que trabajar?», le decía con dureza. María no respondía, pero en su interior sabía que la educación era su escape, su oportunidad para romper el ciclo de pobreza y desesperanza. Una tarde, Don Salvador llevó a los estudiantes al centro de la aldea, donde había un pequeño monumento dedicado a los campesinos que habían luchado en la Revolución Mexicana. «Quiero que entiendan algo», dijo, mirando a sus alumnos. «La historia no solo está en los libros. Está aquí, en nuestra tierra, en nuestras raíces. Ustedes también pueden ser parte de esa historia si se lo proponen». María sintió que esas palabras eran para ella. Por primera vez, comenzó a creer que podía tener un futuro diferente. Esa noche, mientras miraba el libro de historia, se prometió a sí misma que haría todo lo posible por seguir aprendiendo. Aunque el camino fuera difícil, sabía que no estaba sola. Tenía a Don Salvador, su primer aliado, y una nueva fe en su corazón. Así, poco a poco, la semilla de la esperanza comenzó a germinar en la vida de María. Y aunque las tormentas aún no habían pasado, por primera vez sentía que tenía una razón para seguir adelante. Don Salvador no solo le había enseñado historia, le había dado el valor para soñar. El cielo de la aldea era un manto de nubes grises aquel día en que la vida de María cambió para siempre. Había llegado a casa con la energía que le daba pasar una tarde en la escuela, aprendiendo de Don Salvador. Llevaba consigo un nuevo libro que el maestro le había prestado, una colección de poemas que hablaba de esperanza y lucha. Sin embargo,
Al cruzar la puerta de su humilde hogar, sintió el aire pesado de la casa, cargado con el olor acre del alcohol y la tensión habitual. Clara, su madre, estaba sentada en una silla vieja, con una botella medio vacía en la mano. Sus ojos, rojos de tanto llorar y beber, se clavaron en María apenas entró. ¿De dónde vienes tan tarde?, preguntó con un tono que alternaba entre reproche y desgano. Estaba en la escuela, mamá. Don Salvador me prestó este libro para leer, respondió María, sosteniendo el libro con cuidado. Clara se levantó tambaleando y se acercó a María, su rostro endurecido por la frustración. ¿Otra vez con esos libros? ¿Crees que eso te va a dar de comer? Sin esperar respuesta, le arrebató el libro de las manos. No, mamá. Este es importante para mí, dijo María, intentando recuperarlo. Pero Clara no escuchaba. Con un movimiento brusco, lanzó el libro sobre la mesa y agarró una caja de cerillos que estaba cerca. Los libros no sirven de nada en esta casa. Lo que necesitas es aprender a trabajar, no a soñar, dijo antes de encender un cerillo y acercarlo a las páginas. María sintió como su corazón se rompía mientras el fuego consumía el papel. Las palabras, que habían sido su refugio, se transformaban en cenizas frente a sus ojos. No. ¿Por qué haces esto, mamá?, gritó, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Clara, incapaz de sostener la mirada de su hija, regresó a su silla y continuó bebiendo. Es mejor que no te llenes la cabeza de ilusiones. Esta vida no es para soñar. María corrió al árbol de jacaranda que tanto la consolaba. Se sentó bajo su sombra, abrazando sus rodillas mientras el llanto sacudía su pequeño cuerpo. Diosito, ¿por qué? Yo solo quiero algo mejor para mí, susurró entre sollozos. Aquel episodio marcó un antes y un después en la vida de María. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, tomó una decisión. Sabía que quedarse allí significaba resignarse a una vida que no deseaba. No puedo seguir aquí, pensó. Su corazón estaba lleno de miedo, pero también de determinación. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera, María empacó lo poco que tenía, una muda de ropa, un pedazo de pan y una pequeña cruz que había encontrado en el campo. Dejó una nota en la mesa, escrita con letras torpes pero firmes: voy a buscar una vida mejor. No se preocupen por mí. El camino hacia la ciudad era largo y solitario. María caminó durante horas, enfrentando el calor del día y el frío de la noche. Cada paso era un recordatorio de lo lejos que estaba de todo lo que conocía, pero también de lo cerca que estaba de su libertad. En su mente, repetía las palabras de Don Salvador: la historia no solo está en los libros, también está en las decisiones que tomamos. Finalmente, tras varios días de camino, María llegó a la ciudad. El bullicio, los colores y el movimiento constante eran abrumadores para una niña que había crecido rodeada de campos y silencio. Se sentó en una plaza, exhausta y hambrienta, observando a la gente pasar. ¿Qué haré ahora?, se preguntó. Fue en ese momento cuando una mujer de rostro amable se acercó a ella. «Hola, niña. ¿Estás bien?», preguntó con una sonrisa cálida. María dudó, pero finalmente asintió. «Soy doña Isabel. Pareces cansada. ¿Por qué no vienes a mi casa? Tengo algo de comida». Aunque desconfiada al principio, María aceptó. Doña Isabel la llevó a su hogar, una pequeña pero acogedora vivienda en un barrio humilde. Allí, María encontró un respiro. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. Esa noche, mientras dormía en una cama por primera vez en días, María supo que su decisión había sido la correcta. Aunque el camino era incierto, estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que ella misma escribiría. La llegada a la ciudad fue el primer paso en un camino lleno de incertidumbres para María. Al amanecer del segundo día en casa de doña Isabel, María se despertó con el aroma de tortillas recién hechas. Desde la cocina, doña Isabel cantaba una vieja melodía popular mientras preparaba el desayuno. «Buenos días, niña», dijo con una sonrisa cálida al ver a María entrar, aún un poco desorientada. «Buenos días, señora. Gracias por dejarme quedar aquí», respondió María, con timidez. «Nada de gracias, María.
Este mundo ya es lo suficientemente duro para los que estamos solos. Además, me recuerdas a mí misma cuando era joven. Ahora, ven y siéntate. Hay mucho que hablar. Mientras desayunaban, María le contó a doña Isabel sobre su vida en la aldea, su mamá y don Salvador. Con cada palabra, los ojos de la mujer se llenaban de comprensión. Tienes un espíritu valiente, María. No cualquiera tiene el coraje de dejar todo atrás. Pero para sobrevivir aquí, necesitarás más que valentía. Necesitarás un plan. Doña Isabel le ofreció trabajo ayudándola en su pequeño negocio de venta de tamales en el mercado. Era un trabajo duro, pero María lo aceptó con gratitud. Durante las mañanas, ayudaba a cocinar y empacar los tamales, y por las tardes los vendía en un puesto improvisado con un mantel de colores vivos. Aunque sus manos estaban llenas de ampollas y su espalda dolía al final del día, María encontraba consuelo en la bondad de doña Isabel y en la posibilidad de un futuro mejor. Una tarde, mientras recogían el puesto, doña Isabel le entregó un volante arrugado. «Mira esto. Es de una preparatoria nocturna. Si realmente quieres estudiar, este es tu momento». María tomó el volante con cuidado, leyendo cada palabra como si fuera un mensaje divino. Era una oportunidad, una puerta abierta que no esperaba encontrar. Sin embargo, había un obstáculo: las cuotas de inscripción. Aunque doña Isabel le prometió ayudarla, María también decidió buscar formas de ganar un poco más de dinero. Durante los fines de semana, vendía dulces en las esquinas de las calles más transitadas, siempre con una sonrisa y una actitud humilde que atraía a los clientes. El día de la inscripción, María sintió que su corazón iba a salirse de su pecho. La preparatoria nocturna era pequeña pero acogedora, con salones llenos de estudiantes de todas las edades que compartían un mismo sueño: superar las adversidades. Cuando finalmente se registró, no pudo evitar que las lágrimas rodaran por su rostro. Era la primera vez que sentía que el futuro estaba al alcance de su mano. Las clases eran intensas, y María se esforzaba al máximo. Su horario no dejaba espacio para el descanso. Por las mañanas trabajaba con doña Isabel y por las noches asistía a la escuela. A pesar del cansancio, su corazón se llenaba de alegría cada vez que aprendía algo nuevo. Sus maestros notaron pronto su dedicación y empezaron a apoyarla con libros y materiales. Una noche, después de clase, un maestro llamado don Felipe se acercó a María. «Eres una alumna excepcional, María. Tu esfuerzo es admirable. Dime, ¿has pensado en continuar tus estudios después de terminar aquí?» María lo miró con asombro. ¿Cree que podría? Por supuesto. Con tu determinación, podrías llegar muy lejos. De hecho, hay becas para estudiantes destacados como tú. Si te interesa, puedo ayudarte a aplicar. Aquellas palabras encendieron una chispa en María. Durante las semanas siguientes, trabajó aún más duro, no solo para mantener su rendimiento académico, sino también para prepararse para las solicitudes de becas. Con la ayuda de don Felipe y doña Isabel, reunió todos los documentos necesarios y escribió una carta donde contaba su historia y sus sueños. El día que recibió la noticia de que había sido aceptada en la universidad con una beca completa fue uno de los más felices de su vida. Lloró, rió y abrazó a doña Isabel, quien también lloraba de alegría. «Te lo dije, María. Eres una niña especial. Este es solo el comienzo». María supo entonces que su fe y su trabajo duro habían dado frutos. Aunque su camino aún estaba lleno de desafíos, tenía la certeza de que podía superarlos. La luz de un nuevo comienzo brillaba en su vida, guiándola hacia un futuro lleno de posibilidades. La universidad era un mundo completamente nuevo para María. A sus 18 años, había llegado más lejos de lo que jamás había imaginado, pero también se sentía como un pez fuera del agua. Los grandes edificios, las aulas llenas de estudiantes y los profesores con aires de erudición la intimidaban al principio. Sin embargo, recordaba las palabras de doña Isabel: «Eres especial, María. Este es solo el comienzo». El primer día de clases fue particularmente difícil. María notó cómo algunos de sus compañeros la miraban con curiosidad, quizá por su ropa modesta o por su forma tranquila de moverse. Pero en lugar de dejarse llevar por la inseguridad, se concentró en lo que había venido a hacer: aprender y construir un futuro.
En una de sus primeras clases de historia, el profesor comenzó a hablar sobre los movimientos sociales en México. La historia no solo se escribe en los libros, dijo. Se vive cada día, en las decisiones que tomamos y en las luchas que enfrentamos. Esas palabras resonaron profundamente en María. Mientras tomaba notas, sintió una chispa de inspiración, como si estuviera exactamente donde debía estar. Fue en esa misma clase donde conoció a José, un joven estudiante con una pasión ardiente por la educación y la justicia social. José tenía un carisma natural y siempre estaba dispuesto a compartir sus ideas, pero lo que más llamó la atención de María fue su humildad. No importa de dónde vengamos, le dijo un día, lo importante es hacia dónde queremos ir. Pronto, María y José comenzaron a trabajar juntos en proyectos de clase. Pasaban horas en la biblioteca, rodeados de libros y mapas, discutiendo cómo los eventos del pasado podían inspirar cambios en el presente. A medida que se conocían más, compartían historias sobre sus infancias y los desafíos que habían enfrentado. José hablaba sobre su deseo de abrir escuelas en comunidades rurales, mientras que María soñaba con enseñar historia a niños que, como ella, necesitaban esperanza. Una noche, después de una larga sesión de estudio, José la acompañó hasta la residencia estudiantil donde vivía. Bajo un cielo lleno de estrellas, se detuvieron en una plaza. María, dijo, mirándola directamente a los ojos, eres una de las personas más fuertes que he conocido. Tienes un corazón valiente, y creo que juntos podríamos hacer grandes cosas. María se ruborizó, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Gracias, José. Pero aún tengo mucho que aprender y superar. Eso es lo que nos hace fuertes, respondió él. Reconocer que siempre hay algo más por lograr. Con el tiempo, su amistad se convirtió en algo más. María nunca había imaginado encontrar a alguien como José, alguien que no solo compartiera sus sueños, sino que también la inspirara a soñar aún más alto. Juntos, comenzaron a participar en programas de voluntariado, llevando libros y materiales educativos a comunidades necesitadas. Cada viaje era una oportunidad para aprender y crecer, pero también para fortalecer su conexión. Una de las experiencias más significativas fue cuando visitaron una pequeña aldea en la sierra, donde los niños estudiaban en un salón improvisado con techos de lámina. María sintió que volvía a su infancia al ver las caras llenas de curiosidad de los niños. Durante una sesión de lectura, una niña se acercó y le preguntó, ¿alguna vez pensaste que podría ser maestra? María sonrió y respondió, siempre lo soñé, pero nunca creí que fuera posible. Ahora estoy aquí porque nunca dejé de intentarlo. Aquella experiencia reafirmó su vocación. María sabía que quería dedicar su vida a la educación, no solo como profesora, sino como alguien que pudiera inspirar a otros a romper las cadenas de la pobreza y la desesperanza. Pero no todo era fácil. El equilibrio entre sus estudios, el voluntariado y su relación con José era desafiante. Hubo momentos de cansancio extremo y dudas, pero siempre encontraban la manera de apoyarse mutuamente. Estamos en esto juntos, le recordaba José en los momentos más difíciles. Al final de su primer año universitario, María fue reconocida como una de las estudiantes más destacadas de su generación. En la ceremonia de premiación, mientras recibía su diploma, miró hacia la audiencia y vio a doña Isabel, don Felipe y José sonriéndole con orgullo. Fue en ese momento que María comprendió que no estaba sola en su lucha. Había construido una red de apoyo que la impulsaba a seguir adelante. Con un corazón valiente y una visión clara de su futuro, María sabía que aún había mucho por hacer. Pero también sabía que estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo, porque cada paso que daba la acercaba más a sus sueños. El segundo año de universidad de María trajo consigo nuevas oportunidades y también nuevos desafíos. Mientras se destacaba en sus clases y fortalecía su relación con José, comenzó a sentir la necesidad de tomar decisiones importantes sobre su futuro. Un día, mientras revisaba su correo, encontró una carta inesperada. Era una oferta de trabajo para enseñar historia en una prestigiosa escuela privada de la ciudad. La propuesta incluía un buen salario y beneficios que podrían ayudarla a estabilizarse económicamente. María sintió una mezcla de emoción y duda. Por un lado, era una oportunidad de avanzar en su carrera, pero por otro, también había recibido una oferta para trabajar como maestra en su aldea natal.
Volver significaba enfrentar los fantasmas de su pasado y revivir las heridas que tanto había tratado de dejar atrás. Esa noche, María compartió sus dilemas con José mientras caminaban por el campus. No sé qué hacer, confesó. La escuela privada parece una oportunidad increíble, pero algo en mi corazón me dice que debería regresar a mi aldea. José tomó su mano y la miró con ternura. María, cualquiera de las dos decisiones será la correcta si la tomas con el corazón. Pero recuerda por qué empezaste este camino. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr? Esas palabras resonaron en ella durante días. María comenzó a reflexionar sobre su misión personal. No solo quería enseñar historia, quería transformar vidas como Don Salvador había transformado la suya. Sin embargo, el miedo a enfrentarse a Clara, su madre, y a los recuerdos dolorosos de su infancia la hacía dudar. Una tarde, María decidió visitar a doña Isabel en busca de consejo. «Hija», dijo la mujer, «a veces el camino más difícil es el que nos lleva a donde realmente pertenecemos. Si sientes que regresar a tu aldea es tu llamado, hazlo, pero hazlo sin miedo». Finalmente, María tomó una decisión. Empacó sus pocas pertenencias y, con el apoyo de José y doña Isabel, regresó a su aldea. El camino fue largo, no solo en distancia, sino también emocionalmente. Al llegar, sintió un nudo en el estómago al ver las calles polvorientas y las casas humildes que tanto había tratado de olvidar. La escuela donde comenzó a trabajar era pequeña, con techos de lámina y paredes descascaradas. Sin embargo, los niños que la recibieron con sonrisas y curiosidad le recordaron por qué había elegido regresar. «Buenos días, maestra María», dijeron en coro el primer día de clases. Sus corazones inocentes llenaron el de María de esperanza. Aunque el trabajo era desafiante, María se entregó por completo. Comenzó a implementar nuevas formas de enseñanza, utilizando mapas y narraciones para hacer la historia más interesante y accesible para los niños. Poco a poco, la escuela comenzó a transformarse. Los niños no solo aprendían, sino que también comenzaban a soñar con un futuro diferente. Pero no todo fue fácil. Al regresar a casa, María tuvo que enfrentarse a Clara, quien ahora estaba envejecida y más frágil. Al principio, su madre no quiso hablar con ella, evitando su mirada y manteniéndose distante. Sin embargo, con el tiempo, María logró romper esa barrera con paciencia y amor. «Mamá», le dijo una noche mientras le servía un plato de comida caliente, «estoy aquí porque quiero ayudarte. No importa lo que haya pasado, siempre serás mi madre». Esas palabras ablandaron el corazón de Clara, quien finalmente comenzó a abrirse. «Perdóname, María», dijo entre lágrimas. «No fui la madre que merecías». María la abrazó con fuerza. «Lo que importa es que estamos aquí ahora. Podemos empezar de nuevo». Con el tiempo, María no solo transformó la escuela, sino también su relación con Clara. La aldea comenzó a verla como un ejemplo de superación, y muchos padres se acercaban a ella para pedirle consejos sobre cómo motivar a sus hijos. María se convirtió en una luz para su comunidad, demostrando que, con esfuerzo y fe, cualquier adversidad podía superarse. Un día, mientras caminaba por los campos de maíz que tanto la habían marcado en su infancia, María se detuvo bajo el árbol de jacaranda que había sido su refugio. Miró hacia el cielo y sintió una profunda paz. Sabía que había tomado la decisión correcta. Había regresado a sus raíces, no solo para enseñar, sino para sanar y construir un futuro mejor para todos los que la rodeaban. El tiempo en la aldea trajo consigo nuevos retos y recompensas para María. Mientras las clases en la pequeña escuela continuaban, el impacto de su dedicación comenzó a notarse en los niños y en la comunidad. Cada lección que impartía estaba impregnada de pasión, inspirando a sus estudiantes a mirar más allá de los campos y las fronteras de su aldea. Sin embargo, el proceso de redención personal de María también estaba en marcha, especialmente en su relación con Clara. Los primeros meses de convivencia fueron tensos. Clara, aunque agradecida de que su hija estuviera de vuelta, a menudo se retiraba a su rincón, evitando conversaciones profundas. María, por otro lado, intentaba acercarse poco a poco, mostrando pequeños gestos de cuidado. Cocinaba sus comidas favoritas, limpiaba la casa y se aseguraba de que Clara estuviera cómoda. Una tarde, mientras ambas estaban en la cocina, Clara rompió el silencio.
María dijo en voz baja, he estado pensando mucho, sobre todo lo que pasó. María se detuvo, giró para mirar a su madre y respondió con suavidad, dime, mamá, estoy aquí para escucharte. Con la mirada fija en sus manos, Clara comenzó a hablar. Sé que te hice mucho daño. Hubo momentos en los que no pude controlarme, y tú pagaste el precio. Nunca quise que las cosas fueran así, pero el dolor y la rabia me cegaron. María se acercó, tomó las manos de su madre y le dijo, te perdono, mamá. Siempre te he perdonado. Todo lo que quiero ahora es que podamos sanar juntas. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa en su relación. Aunque no fue fácil, ambas comenzaron a reconstruir su vínculo. Clara empezó a participar más en las actividades de la comunidad, acompañando a María a eventos escolares y ayudando a organizar ferias para recaudar fondos para la escuela. Los niños la aceptaron con cariño, y la aldea empezó a verla con nuevos ojos. Mientras tanto, María continuaba transformando la escuela. Un día, recibió una visita inesperada. José había decidido viajar a la aldea para sorprenderla. Al verlo en la puerta de su casa, María no pudo contener las lágrimas de alegría. ¿Qué haces aquí?, preguntó, riendo mientras lo abrazaba. No podía esperar más para verte, respondió él. Quiero saber cómo estás y ver todo lo que has logrado. José pasó varios días en la aldea, ayudando a María en la escuela y conociendo a los niños. Durante una caminata al atardecer, mientras cruzaban los campos de maíz, él le tomó la mano y le dijo, María, siempre he admirado tu fuerza y tu corazón. Estar aquí contigo me confirma lo que ya sabía. Quiero construir mi vida contigo. María sintió que su corazón se llenaba de calor. Aunque ya había imaginado un futuro con José, escucharlo decir esas palabras lo hacía real. José respondió, tú también has sido mi apoyo en los momentos más difíciles. Quiero que caminemos juntos en este camino. Con el tiempo, María y José comenzaron a planear su vida juntos. Decidieron quedarse en la aldea, comprometidos a trabajar en la educación y el desarrollo de la comunidad. José, con su experiencia en proyectos sociales, ayudó a crear un programa de alfabetización para adultos, mientras María continuaba enfocada en los niños. Un evento clave en la vida de María fue la organización de un festival cultural en la aldea. Con la ayuda de José, Clara y otros habitantes, lograron reunir recursos para construir una pequeña biblioteca en la escuela. Durante la inauguración, María dio un discurso emotivo. Hace algunos años, yo era una niña que soñaba con un futuro mejor, sin saber cómo alcanzarlo. Hoy, gracias al apoyo de tantas personas, estoy aquí. Esto no es solo para mí, es para todos ustedes, para nuestras generaciones futuras. Los aplausos llenaron el aire, y María sintió que había encontrado su propósito. En su corazón, sabía que la redención no solo era personal, también era comunitaria. Había transformado su dolor en esperanza y su historia en inspiración para otros. Esa noche, bajo el cielo estrellado, María se sentó bajo el árbol de jacaranda, recordando las veces que había rezado por una vida diferente. Con José a su lado y su comunidad a su alrededor, supo que finalmente había encontrado la paz que tanto buscó. Los años pasaron, y la vida de María se llenó de momentos memorables. La pequeña aldea que una vez fue su lugar de sufrimiento y soledad había cambiado por completo. Ahora, era un sitio lleno de esperanza, gracias al arduo trabajo de María, José y muchos otros que se unieron para construir un futuro mejor. María y José se casaron en una ceremonia sencilla pero hermosa, celebrada en la plaza central de la aldea. Bajo el viejo árbol de jacaranda, intercambiaron votos, rodeados de amigos, familiares y estudiantes. Para María, ese momento simbolizaba el cierre de un ciclo y el comienzo de otro lleno de amor y propósito. Clara, aunque frágil, estuvo presente, sonriendo con orgullo al ver a su hija comenzar una nueva etapa. La pareja construyó una pequeña casa cerca de la escuela, donde empezaron a formar su familia. Tuvieron 4 hijos, Ana, Diego, Mateo y Sofía. Cada uno de ellos creció rodeado de libros, historias y el ejemplo constante de perseverancia de sus padres. María y José se aseguraron de inculcarles valores de empatía, gratitud y servicio a los demás. A medida que sus hijos crecían, también lo hacía la influencia de María en la comunidad.
La biblioteca que habían construido se convirtió en el corazón de la aldea. Cada semana, organizaban actividades para los niños, desde lecturas en voz alta hasta talleres de arte. Los padres también comenzaron a involucrarse, aprendiendo junto a sus hijos y descubriendo nuevas posibilidades para sus vidas. Un día, durante una reunión comunitaria, uno de los ancianos de la aldea se levantó para hablar. María, dijo con voz temblorosa pero firme, tú no solo has cambiado la escuela, has cambiado nuestras vidas. Gracias a ti, nuestros hijos tienen sueños. Y gracias a esos sueños, nosotros también hemos aprendido a soñar. Esas palabras llenaron a María de una profunda emoción. Siempre había trabajado con humildad, sin esperar reconocimiento, pero escuchar eso le confirmó que todo su esfuerzo había valido la pena. Sus hijos también se convirtieron en un reflejo de su legado. Ana, la mayor, estudió medicina y regresó a la aldea como doctora para atender a la comunidad. Diego, con un talento innato para el arte, abrió un pequeño taller donde enseñaba a los niños a expresar sus emociones a través de la pintura. Mateo, siempre apasionado por la justicia, se convirtió en abogado y luchó por los derechos de los campesinos. Y Sofía, la más joven, siguió los pasos de su madre y se convirtió en maestra, trabajando junto a ella en la escuela. Una tarde, mientras María estaba sentada en el porche de su casa, mirando a sus nietos jugar en el patio, José se acercó con 2 tazas de café. ¿En qué piensas?, le preguntó, sentándose a su lado. María sonrió. En lo bendecidos que somos. Mira todo lo que hemos construido juntos. A veces, siento que estoy viviendo un sueño. José tomó su mano. No es un sueño, María. Esto es el resultado de tu fe, tu valentía y tu amor. Todo lo que has hecho ha dejado una huella en esta tierra y en nuestra familia. A medida que el sol se ponía, María reflexionó sobre su vida. Recordó los días oscuros de su infancia, las noches bajo el árbol de jacaranda y las oraciones llenas de desesperación. Pensó en don Salvador, doña Isabel y todas las personas que habían sido faros de esperanza en su camino. Aunque había enfrentado muchas pruebas, cada una de ellas la había llevado a ese momento de paz y gratitud. Con el tiempo, María se convirtió en una figura icónica en la aldea. Aunque siempre rechazó los títulos grandilocuentes, todos la conocían como la maestra que cambió nuestras vidas. En una ocasión, un periodista visitó la aldea para escribir sobre su historia. Cuando le preguntó qué la motivaba a seguir trabajando, incluso después de tantos logros, María respondió con humildad: lo hago porque alguien creyó en mí cuando yo no podía. Ahora es mi turno de creer en otros. Al cumplir 70 años, la comunidad organizó una gran celebración en su honor. La escuela fue decorada con flores y dibujos hechos por los niños. Durante el evento, sus hijos y nietos le dedicaron palabras llenas de amor y admiración. Clara, quien había fallecido años atrás, también estuvo presente en los corazones de todos, recordada como una mujer que, a pesar de sus errores, había encontrado la redención. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, María se sentó una vez más bajo el árbol de jacaranda. Cerró los ojos y sintió el susurro del viento entre las ramas, como si Dios mismo estuviera recordándole lo lejos que había llegado. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de gratitud, María supo que su vida había sido un testimonio de que, con fe y amor, todo es posible. Muchas gracias por escuchar esta conmovedora historia. Dinos en los comentarios qué es lo que más te ha gustado y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más historias de fe y esperanza, haz clic en el siguiente video que aparece ahora mismo en tu pantalla. No olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal Rosas en el Desierto para que juntos podamos construir una comunidad que comparta historias de fe, esperanza y amor. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir llevando rosas en el desierto a través de nuestras historias. Nos vemos pronto en este maravilloso encuentro de Rosas en el Desierto. Estamos juntos hasta el final y que Dios te bendiga.